del sermón del día de hoy, de la prédica del día de hoy. um, Voy a comenzar así. Se llama corazones enseñables. La palabra nos dice que nosotros como creyentes necesitamos corazones que sean enseñables. Que nunca nosotros vayamos a permitir que se endurezcan respecto a que sean enseñables. A veces nuestra humanidad, a veces nuestra carne, hace que nuestros corazones se endurecen y ya no aceptamos que se nos enseñe más. Quiero decirte que un corazón que siempre está dispuesto a ser enseñable en todas las áreas, quiero decirte que va a caber en todos lugares. Va a ser de bendición. Va a ser muy agradable tener una persona que tenga un corazón. Como te digo, a veces nuestro carácter o nuestra carne, nuestra edad, a veces nuestro egoísmo hace que nosotros nos cierremos a eso y para ciertos momentos o ciertas personas no permitimos. Eso trae malas consecuencias a nuestras vidas. Entonces, yo quiero compartirte el día de hoy acerca de cómo tú y yo podemos trabajar para que nosotros tengamos corazón enseñable y no se diga de parte de Dios. ¿Okay? El Señor siempre está ahí instruyéndonos y enseñándonos. Nosotros tenemos que ser humildes para aceptar su enseñanza. A veces la enseñanza que tiene Dios para nosotros es de que a veces nos va a traer dificultades, nos va a traer momentos difíciles, pero al final del día la enseñanza de Dios bendice nuestras vidas, hace crecer. Entonces, quiero que te comiences a preguntar, realmente si tú tienes un corazón enseñable o has permitido que tu corazón crezca, no sea un corazón enseñable a las situaciones, momentos, enseñable de parte de las personas, diga como te digo, de parte de Dios. Haz esa pregunta. Bueno, yo estaba leyendo un artículo sobre una compañía de aquí de Estados Unidos que es muy popular aquí en el país. Esta compañía se llama AT&T, es una compañía de teléfonos. Ellos presentaron un artículo respecto a esto de tener un corazón enseñable. Um, ellos en el artículo mencionan que estaban buscando un candidato para que viniera a cubrir una posición sumamente importante en esta gran compañía. Era una posición de los más, vamos a decir, más importantes para la compañía. Tenían que reunir a los candidatos ciertos requisitos. Cuando las personas indicadas iban a tratar de escoger los candidatos, ellos iban a buscar ciertas características que ellos iban a presentar a través de los cuestionarios que contestan, a través de las entrevistas. Y ellos dicen que de cientos de cientos de aplicaciones que ellos recibieron, cientos, cientos de personas que trataban de adquirir esta posición, que al final dos de ellas reunieron más o menos los requisitos que ellos buscaban. Entonces ellos decidieron contratar a estos dos jóvenes para ver quién de los dos iba a ser el apto para ocupar esta posición bien importante en esta compañía tan grande que es AT&T. So, ellos dijeron que um, se les llamó, se les contrató y dijeron que iban a estar en un periodo de prueba para ver quién de las dos personas iba realmente a ocupar el cargo. Se les avisó que iba a llegar un momento donde uno de ellos pues no iba a ser contratado realmente, como se dice, de una forma definitiva y se les hicieron saber. Bueno, ellos narran que
llegó un momento donde les dijeron quién les iba a entrenar, dónde los iban a entrenar, y ellos narran que, por ejemplo, el entrenamiento que recibieron estas dos personas, tuvieron el mismo jefe, el mismo supervisor, las mismas oportunidades, pero al final de este tiempo que ellos necesitaban para darse cuenta quién era el que iba a ocupar este cargo tan importante, dijeron que uno de ellos escuchaba siempre con mucha atención a su supervisor, que el misma persona siempre es el que hacía preguntas, que no le molestaba cuando lo corregían y que mejoraba más rápido que el otro. Y ellos dicen que el otro pues reaccionaba de una forma con que yo estoy bien estudiado, yo estoy bien preparado, tengo el conocimiento que se necesita para esa posición. Siempre reaccionaba con una actitud de que yo sé lo suficiente. A veces las observaciones que su supervisor le mostraba, había ocasiones donde las rechazaba. Y era una persona que le gustaba hacer las cosas a su manera porque él decía que él tenía el conocimiento como para que las cosas mejoraran y cambiaran. Bueno, cuando AT&T puso este artículo, ellos después de este tiempo, uno de ellos, el que siempre aceptaba correcciones, el que siempre hacía preguntas, el que siempre estaba atento de lo que se decía, lo promovieron para ocupar el cargo. Mientras que al otro simplemente le dijeron que ya no ocupaban de sus servicios y lo despidieron. Te platico de este artículo que es bien interesante, que ellos dicen que la diferencia entre las dos personas, escucha muy bien, no era la capacidad que ellos tenían para desempeñar esta posición, sino que era la actitud que tenían para aprender de su supervisor. Eso fue lo que hizo que lo contrataran a esta persona. Entonces, yo estoy totalmente convencido de que en nuestro caminar con Cristo, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, pasa exactamente lo mismo. ¿Sabes? Desde un principio el Señor nos los hizo saber que Él no busca realmente personas que lo conozcan todo. Él no busca personas que estén súper preparadas o con títulos o que sean sumamente inteligentes. Quiero decirte que el Señor busca personas que tengan un corazón dispuesto a dejarse enseñar para que Él pueda cumplir sus planes. A veces yo mismo me he preguntado, Señor, ¿qué es lo que yo no he hecho bien como para que esta situación, por ejemplo, en mi familia cambie? ¿Qué es lo que a lo mejor no he hecho yo como para que, por ejemplo, esta persona vea testimonio y se entregue a ti? O para que esta situación sea mejor. Es bueno preguntarnos. A lo mejor nosotros somos los que no hemos dado ese paso. A lo mejor nosotros somos los que no hemos cambiado esa actitud. A lo mejor nosotros somos los que no estamos dejando enseñarnos como para que las cosas que anhelamos el Señor obre y las cambie. Entonces, yo tengo la plena convicción de que el crecimiento espiritual no depende solamente de cuánto tú y yo conocemos de la palabra, cuánto tú y yo aprendemos en las prédicas o en los estudios bíblicos o cuando nosotros leemos las escrituras, sino que viene a hacer la diferencia cuando nosotros tenemos una disposición en nuestro corazón como para recibir la verdad de Dios. ¿Cuántos momentos te has encontrado ahí en casa y te atreves a leer las escrituras y de repente lees un texto que a lo mejor tú ya lo habías leído, lo habías escuchado, lo tienes presente, pero de repente en ese momento tu corazón está con una actitud de que quiere más del Señor? Y ese mismo texto de repente viene y te quebranta, viene y te habla y te ministra y hace lo que tiene que hacer la palabra en nuestras vidas. Está pasado.
Creo que ese momento es cuando tu corazón está dispuesto a recibir lo que el Señor te quiere dar. Es sumamente importante que tú y yo estemos al pendiente si tenemos corazones que son enseñables. Entonces, la pregunta aquí para cada uno de nosotros es, no cuánto es que conozcamos de la palabra del Señor, sino qué tan enseñables son nuestros corazones. Pregúntate tú, haz esta pregunta: Señor, ¿realmente mi corazón es un corazón enseñable? O a veces yo mismo cierro mis oídos para no escuchar lo que mis oídos están recibiendo, porque yo creo que yo lo conozco todo de la palabra, porque yo creo ya las enseñanzas que he recibido son las suficientes. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, un proverbio sumamente popular entre nosotros como creyentes. Si tienes tu palabra, tú tienes tu Biblia ahí, yo quiero que vayas conmigo, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y si tú puedes, subráyalo, márcalo, ponle highlight o haz algo ahí. Pero dice algo sumamente importante para ti y para mí. Dice este texto, ahí lo tiene. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que nuestro corazón guarda. Yo recuerdo que hace años yo compartí una enseñanza respecto a este texto. Y yo recuerdo que nuestro corazón siempre está almacenando como una computadora momentos que nos impresionan. Desafortunadamente a veces nuestro corazón va a guardar esos momentos que no son gratos para nosotros. Algunos momentos tristes, algunos momentos que no queremos volver a recordar, pero nuestro corazón los guarda, los almacena y ahí los tiene. Momentos donde a veces nos hieren, momentos donde nos marcan, momentos donde se nos dicen cosas que nunca habíamos tenido que escuchar. Pero también nuestro corazón guarda esas cosas o esos momentos o esas palabras donde traen gozo, donde traen edificación a nuestra vida, donde traen fortaleza, donde traen ánimos. Y también nuestro corazón los guarda. Pues déjame decirte que la palabra dice, ten cuidado de todo lo que guarda tu corazón, porque de todas esas cosas mana la vida. Mana la vida. Y nosotros tenemos que tener cuidado de tener un corazón enseñable. Cuando nosotros leemos la palabra, nosotros vemos que tenemos un corazón que está siendo transformado por Dios. Nosotros como creyentes, la palabra no lo menciona, pero mientras es transformado también nos vemos afectados por nuestro corazón carnal, natural que nosotros tenemos. La palabra dice que cuando hay esta lucha de que el Señor está haciendo su obra, pero también nuestra naturaleza en nuestro corazón viene ahí a pelear y viene a hacer un conflicto. La palabra ahí en Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice que nuestro corazón es lo más engañoso que nosotros podamos conocer. Dice el texto, engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces creemos que nuestra comadre es la más chismosa, la más engañosa, o nuestro compadre, a veces el vecino de ahí de a un lado es el que es el más engañoso. Pero sabes, la palabra misma está diciendo que si hay algo engañoso que nosotros podamos conocer, es nuestro propio corazón. Ni se ve. ¿Alguien ve el texto ahí? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nuestra naturaleza caída, quiero decirte que no es neutral hacia Dios. Ahí es donde está el problema tuyo y mío. Nuestra naturaleza caída, nuestro corazón humano, resiste a las cosas de Dios. Es automático.
vienen las cosas de Dios, viene la palabra de Dios, viene la enseñanza, viene la exhortación, viene el consejo de un hermano, y lo que tenemos que tener es cuidado, porque nuestro corazón humano va a estar en contra de todo eso, y debemos de cuidar que nuestro corazón sea un corazón enseñable. ¿Sabías tú que hay personas que, aunque conocen la palabra de Dios, cuando te acercas tú a darles un consejo, están cerrados? ¿Sabías tú que a veces tener conocimiento de la palabra, cuando no la tenemos o no tenemos un corazón sano, viene a que la misma palabra nosotros la usemos para defender nuestra posición? Nosotros necesitamos un corazón sumamente enseñable. Yo quiero decirte esto. Debemos de darnos cuenta primero qué es lo que nuestro corazón carnal, nuestro corazón en nuestra naturaleza humana reacciona. Para comenzar, nuestro corazón natural siempre va a resistir la corrección. No le gusta que nos corrijan, no le gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos den, gracias, no nos gusta que nos den un consejo. Nos cerramos y decimos, ¿qué me vas a enseñar tú? Guarda silencio. ¿Te ha pasado de que a veces el momento no es tan fácil en casa y estás pasando por un momento difícil y estás pensando en la situación, y llega tu cónyuge y te da un consejo, y tú lo primero que haces, si no estás orado con la palabra ahí, no me digas nada, tú no sabes, guarda silencio? ¿Tú qué puedes decirme? ¿Qué ha pasado? ¿O nada más me pasa a mí en casa? Nuestro corazón natural resiste la corrección. Y es algo que tú y yo necesitamos tener presente para cuidar que nuestro corazón sea enseñable. Nos cuesta aceptar cuando estamos equivocados. Muchas veces preferimos justificarnos, como te había dicho. Justificar incluso nuestro pecado. Cuando es pecado, no hay forma de justificar el pecado. Estamos mal. Y cuando estamos mal es porque estamos mal. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos ir a Cristo Jesús. Como dice su palabra, que Él es más que fiel y justo para perdonarnos. Cuando nosotros queremos saber cómo es nuestro corazón natural, carnal, siempre va a decir que ya conoce lo suficiente. Ahí en la palabra, cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 39, fíjate nada más cómo es que la palabra nos muestra que los que conocían de las escrituras, que eran los fariseos, los escribas, los saduceos, ellos no aceptaban ninguna enseñanza de parte del Hijo de Dios, del Mesías. Juan capítulo 9, versículo 39, 41 dice: entonces Jesús les dijo: he venido para que se haga justicia, para que los ciegos vean y para que los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él es como si les hubieran jalado los pelos de aquí. Ellos que estaban escuchando oyeron esto y le dijeron: ¿qué estás diciendo? ¿Que nosotros también somos ciegos?, le dijeron así al Señor Jesucristo. Jesús les contestó a ellos y les dijo: si ustedes realmente fueran ciegos, no serían culpables de su pecado. Pero como dicen que pueden ver, siguen siendo culpables. Y sabes, hay momentos que nuestros corazones se endurecen así, no son enseñables. Debes de cuidar tu corazón, de tener un corazón en cada momento que sea enseñable. Porque si tú cuidas tu corazón, de que sea un corazón enseñable en cada momento, en cada situación y por mismas personas, tu vida va a ser bendecida, tu vida va a ser promovida, tu vida va a avanzar. El orgullo espiritual impide aprender.
Tú y yo no necesitamos un corazón egoísta, un corazón endurecido. Tú y yo necesitamos un corazón humilde. Cuando nuestro corazón humano influencia en nosotros, cuando nuestro corazón humano ataca la enseñanza de Dios, nuestro corazón quiere que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera natural, a nuestra forma pecaminosa, a nuestra propia sabiduría. Dice ahí Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y ahí te viene el por qué. Porque cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Dios, en su misericordia, en su amor, ahí trae la salvación. ¿Cómo? Cargando él toda nuestra rebeldía, todos nuestros corazones endurecidos, todos nuestros corazones faltos de ser enseñables, porque cada uno se apartó por su propio camino, con su propia sabiduría, creyendo que ese era el mejor. Y así es nuestra naturaleza humana. No debemos dejar que nuestros corazones sean enseñables en cada momento. Cada uno de nosotros queremos seguir nuestro propio camino cuando nosotros dejamos que nuestra naturaleza humana venza la enseñanza de nuestro Dios. Nuestra naturaleza humana siempre dice, no me digan a mí cómo vivir. No me digas a mí cómo hacer estas piezas porque llevo 20 años trabajando en este lugar. A mí no me digas cómo se barre aquí porque yo inventé la escoba. ¿Entienden? Si viene realmente a obrar nuestro corazón humano. Pero la gran diferencia es que cuando tú tienes y has cuidado tu corazón para que sea un corazón enseñable meramente por Dios, ese corazón va a clamar a Dios diciendo, enséñame tu camino. Revélame más y más tu carácter. Yo lo quiero en mí. Un corazón humano que influencia a la creyente, a la persona, reacciona mal cuando Dios le confronta el pecado. Un corazón así endurecido que no se deja enseñar, se ofende en un instante, se justifica, se enoja, se aleja. En lugar de que tú y yo vayamos y nos arrepientamos y restauremos lo que hemos dañado, y busquemos de Dios y pidamos perdón. Así es como tú y yo tenemos que vivir. Bueno, la palabra nos muestra también cómo es que nuestros corazones están endurecidos. Y yo quiero leerte este texto que está ahí en Mateo capítulo 13, versículo 1, y lo voy a leer. Si me quieres acompañar, quiero que tú te des cuenta cómo es que el Señor nos muestra cómo reacciona nuestro corazón carnal y humano a las enseñanzas de Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a discernir qué tipo de corazón tenemos, porque necesitamos orar al Señor para que el Señor realmente venga y en su misericordia haga que tú y yo podamos tener un corazón donde su palabra venga a germinar, donde su palabra entre realmente ahí, donde su palabra venga y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para que comience a crecer y de repente, cuando menos nos demos cuenta, nosotros podamos vivir en su fruto. Fíjate cómo es que el Señor narra la condición de nuestros corazones. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Había mucha gente que ya le seguía. Y se juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó el Señor Jesús. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron.
Su parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué ahogaron? La palabra del Señor. Pero parte cayó en buena tierra. Eso es lo que tú y yo anhelamos, queremos. Necesitamos orar, necesitamos ayunar para que nuestro corazón sea como esa tierra buena. Dice, donde cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60, cuál al 30 por uno. Y luego el Señor Jesucristo dijo algo sumamente interesante y dijo así: el que tiene oídos para oír, oiga. So, tú y yo, cuando nosotros leemos las Escrituras, necesitamos analizar qué tipo de corazón tenemos. Versículo 10 dice, 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber el misterio de los reinos de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y aquí viene la explicación de la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y sabes, si te leo esto es para que cada vez que tú busques al Señor y ores y veas que lees las Escrituras y quizás no ves que la Escritura hable a lo profundo de tu corazón, de tu ser, clama al Señor, ora al Señor y dile, Señor, no permitas que mi corazón sea como ese camino donde cayó la semilla y no deja que entre ahí. Ora al Señor. Que tú y yo somos responsables para que tengamos un corazón enseñable. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en momentos lo recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o las preocupaciones por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, produce a 60, produce a 30 por uno. Yo creo que tú y yo necesitamos preocuparnos de la condición de cómo está nuestro corazón. Acuérdate de que si hay algo engañoso, nosotros podamos conocer la palabra y dice que es nuestro propio corazón. A lo mejor nuestro corazón nos dice, hey, ya asististe al servicio, fuiste a la iglesia, estás bien, no te preocupes. Mientras que tú necesitas buscarle en intimidad. Mientras que tú necesitas abrir la palabra y decirle al Señor, Señor, háblame. Voy a leer las Escrituras, quiero entenderlas, quiero que transformes mi corazón. La semilla, mi hermano, la palabra, no hay que debatir. Siempre es buena para ti y para mí. El problema nunca es la palabra o la semilla. El problema es nuestro corazón, es el terreno.
Nuestro corazón, nuestro terreno, como le quieras llamar, como quieras entenderle, es el que está endurecido, es el que a veces nada más es superficial, no le gusta que las cosas profundicen. Es el que siempre a lo mejor cuando se trata de Dios, cuando se trata de alguna cosa importante en tu hogar, en tus hijos, en tu matrimonio, está distraído. La palabra siempre será buena tierra. Buscará que caiga ahí. ¿Cómo es un corazón enseñable entonces? Practica siempre esto. Escucha antes de poder responder. Cuando nosotros vamos a Santiago capítulo 1 versículo 19, el texto nos dice que nosotros tenemos que ser rápidos para escuchar antes de hablar. Nosotros tenemos que recordar este pasaje para que tú y yo podamos tener un corazón que sea enseñable. Nosotros tenemos que ser rápidos para escuchar siempre. Un corazón enseñable nunca llega a estar totalmente decidido a defender su posición. Llega siempre dispuesto a aprender a cualquier momento, cualquier lugar y con cualquier persona. Y no se diga mi hermano y mi hermana cuando se tratan de las cosas de Dios, o cuando se trata de un hijo de nosotros, o cuando se trata de un cónyuge. Pareciera que a veces nosotros como creyentes actuamos al revés. Y es ahí donde nos super equivocamos. Cuando llega una visita a tu hogar, mira, nos deshacemos a veces por atenderlos. Pero cuando llega uno de tus hijos, todavía no entra y ya los estamos regañando. Ya los estamos ahí acusando. Ya los estamos señalando. Y sabes, eso tenemos que cambiar. Cuando quieras tener un corazón enseñable, nosotros tenemos que siempre procurar, siempre recibir la palabra del Señor con humildad. Cuando venga una prédica que estás escuchando, una enseñanza, cuando venga un hermano o una hermana y venga a tener una palabra, siempre nuestro corazón siempre tiene que estar dispuesto a recibir con humildad. Santiago capítulo 1, capítulo 1 versículo 21, dice el pasaje que nosotros debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada. Tenemos que ser humildes en nuestro corazón. Ser una persona con mansedumbre no es ser una persona tonta, no es ser una persona débil. A veces creemos que nosotros tenemos que ser agresivos. A veces nosotros creemos que tenemos que ser autoritarios y no es así. Moisés halló gracia delante de Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud. ¿Sabes por qué? Porque él tenía un corazón humilde, sumamente humilde, enseñable por Dios. Necesitamos tener un corazón enseñable. Necesitamos nosotros no encerrarnos a cuando se nos corrige. Debemos de amar ser corregidos. Debemos apreciar ese momento. Debemos de apreciar la situación cuando se nos corrige. Proverbios capítulo 12 versículo 1 dice así, dice, el que ama la corrección ama la sabiduría. Cuando nosotros amamos la corrección, cuando nosotros aceptamos cuando alguien viene y nos dice, ¿por qué no mejor haces las cosas de esta forma? ¿Por qué no mejor oras al Señor? ¿Por qué no mejor esperas a ver qué es lo que hace el Señor? Quiero que te des cuenta de que llega un momento donde nosotros dejamos de ver las cosas como si fueran ataques. Cuando nosotros dejamos que las cosas, cuando nuestro corazón se endurezca, cada persona que viene y nos da un consejo lo recibimos como un ataque. Y no son así las cosas. Dejamos de ver la corrección como un ataque cuando nuestro corazón es sano, cuando es enseñable. Y podemos ver ahí la expresión de amor de Dios hacia nosotros.
siempre obedece a un corazón enseñable. No le basta nada más escuchar, ¿sabes? Lo pone en práctica. Santiago 1:22 dice así. A ver, ¿quién trae Biblia? No sé si es 21 o 22. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo es? Practicando la enseñanza de una forma de mansedumbre. ¿Fue Santiago 1:21 o 22? 21, gracias. Con el corazón enseñable, mi hermano y mi hermana, el que necesitamos tú y yo para que nuestras vidas sean bendecidas y para que ese corazón sea luz, sea sal en medio ahí de tu hogar, de tu trabajo, de tus amigos, de tus papás, de tus hermanos, que a lo mejor no están convertidos a Cristo. Va a bendecir el momento, va a bendecir a los demás. Entonces, déjeme termino con esto. ¿Qué podemos hacer tú y yo si hemos fallado en cuidar nuestro corazón y usualmente nuestro corazón natural o carnal viene a influenciar más que lo que tiene que influenciar la enseñanza de Dios, la palabra de Dios? Bueno, tú y yo tenemos que reconocer que todo el tiempo necesitamos madurar, crecer espiritualmente. Tenemos que reconocerlo. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dice de esta forma ahí en capítulo 3, versículo 12, no es que yo lo haya ya alcanzado todo. El apóstol Pablo sabía que necesitaba seguir adelante. El apóstol Pablo sabía que necesitaba seguir aprendiendo. El apóstol Pablo sabía que tenía que cuidar su corazón por todo lo que el Señor le daba, le proveía, le enseñaba. Imagínate si el apóstol Pablo no hubiera cuidado su corazón. Imagínate ese momento cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado y hubiera permitido que su corazón se hubiera endurecido. ¿Por qué yo encarcelado? Nadie se acuerda de mí. Mis compañeros me abandonan en la fe. Me dejan solo, me quieren matar. Todos están en contra de mí. Imagínate qué hubiera pasado. El apóstol Pablo supo cuidar su corazón. Tú y yo necesitamos cuidar nuestro corazón. No debemos de dejar que se endurezca. Necesitamos reconocer siempre que necesitamos seguir creciendo, aprendiendo, madurando. Tú y yo tenemos que tener siempre una actitud de que el Señor examine nuestro corazón. Hay un canto, incluso un canto de alabanza que dice así, del Salmo 139, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Has escuchado ese cántico? Toma mi corazón. Versículo 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Fíjate nada más. Escucha lo que dice esas palabras. ¿Cuántos de nosotros oramos así al Señor? Pero ¿cuántos de nosotros oramos, Señor, cuídame el día de hoy de la migra? Señor, cuida hoy a mis hijos. Señor, provéeme hoy. O Señor, ayúdame en mi trabajo. Señor, que no se descomponga mi carro. Señor, que hoy tenga alimentos. Señor, que yo pueda pagar mi mortgage. Señor, que yo pueda comprar esto. Pero ¿cuántos de nosotros le decimos, Señor, examina mi corazón, Señor? Como dice este salmo. Examina mi corazón, Señor. Y dice el salmista, pruébame. Nosotros no le decimos al Señor, pruébame. Nosotros no le decimos así. Porque no nos gusta ser probados. No nos gusta estar en momentos difíciles, ¿cierto o no? ¿Sabes quién fue probado? Job fue probado. Job fue probado. Tú y yo huimos de ese tipo de pruebas. No las queremos. No queremos ni escuchar. Pero el salmista era tan atrevido con Dios
El salmista quería crecer tanto, el salmista quería creer y confiar más en el Señor, que le dijo: ve, si hay en mi camino de perversidad, mejor guíame en tu camino eterno. Cuando tenemos un corazón enseñable, oramos cosas así. Dejamos lo secundario para después, porque lo primero es que nuestro corazón esté rendido a Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie. Imagínate a Samuel. Si Samuel no hubiera tenido un corazón enseñable cuando Dios le hablaba, ¿te acuerdas que dice la escritura en 1 Samuel capítulo 3 que el Señor le habló a Samuel y que él era pequeño, él dormía a un lado del arca del pacto? Y el Señor le habló, y si él hubiera tenido un corazón donde dejen dormir, donde yo lo que quiero es dormir. Imagina qué es lo que se hubiera perdido realmente el pueblo de Dios. Samuel fue usado por el Señor. ¿Sabes por qué? Porque era un joven que era dispuesto a escuchar al Señor. Era un joven dispuesto a ser enseñado por Dios. Él llegó a ser profeta del pueblo de Dios. Todo Israel lo conocía realmente como el que Dios hablaba a él. Fue un instrumento para ungir a Saúl y a David. Y su ministerio fue de bendición para el pueblo de Israel. Yo quiero decirte, mi hermano, que a veces nosotros vemos esos personajes como un ejemplo a lo que Dios puede hacer. Pero déjame te digo de que la enseñanza es de que si tú y yo tenemos un corazón así de enseñable, si tú y yo tenemos un corazón dispuesto a escuchar a Dios, el Señor va a hablar a nuestra vida para que tú y yo vengamos a ser de bendición para nuestros hogares. A lo mejor no para el pueblo o para la ciudad de Waukegan, a lo mejor no, a lo mejor sí, o para el pueblo o para el estado de Illinois, yo no sé, pero por lo menos para tu casa sí, por lo menos para el familiar que quieres ver rendido a Cristo sí. Dice la palabra que Josías, cuando llegó a ser rey, era un niño y pasó de repente en su gobierno, en su niñez, algo sumamente impactante. Le fueron a decir que habían encontrado las escrituras. Y cuando se las leyeron a él tuvo oídos porque tenía un corazón enseñable. Y él las escuchó. ¿Sabes qué es lo que hizo? La primera cosa que hizo, se dio cuenta de que la forma en cómo vivían era la forma totalmente equivocada. Estaban en contra de Dios. Y en ese instante dice la palabra que siendo un niño, él de ardor, de coraje, de impotencia, rasgó sus vestidos en señal de dolor de cómo estaban viviendo en contra de lo que Dios quería. Y él llevó a su pueblo a que ellos buscaran arrepentimiento. Dice la escritura de que mientras él fue rey, Dios no trajo calamidad al pueblo de Israel. Tú y yo necesitamos así de Dios. Entonces necesitamos tener un corazón enseñable. Quiero acabar con estas preguntas para ti y para mí también. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Todavía permitimos que Dios cambie nuestra manera de pensar? Te han dicho, hey, deberías de cambiar esta área. Ya no deberías de hablarme así. Ya no deberías de pedirme esto. ¿Todavía permitimos que Dios cambie nuestra manera de pensar o nos encerramos con un corazón que ya no es enseñable? Hagámonos esta pregunta. Me ofende cuando la palabra me confronta. ¿Escucho para obedecer o solo para adquirir conocimiento? Hay áreas de nuestra vida donde seguimos diciendo, así soy yo, ¿y qué? Ese es mi carácter. Tú a mí no me cambias. Yo creo que tú y yo reconocemos que necesitamos corazones enseñables, ¿cierto o no?